Bueno, muy buenas tardes a todos. Damos entonces inicio a nuestro quinto conversatorio del ciclo 2, en el que hablamos sobre la acidez del suelo en general. Este conversatorio es manejo biológico de la acidez del suelo y quien lo va a dictar va a ser Ángela Moreno, nuestra coordinadora de laboratorio de Sobiotec, quien es biotecnóloga, máster en geomorfología y suelos. Recuerden por favor las normas, mantener micrófonos y cámaras apagados. Las preguntas van a ser filtradas y compartidas al final para ser respondidas. Y quienes quieran recibir la grabación del conversatorio, recuerden enviarme su correo por el mensaje interno para poder incluirlos en la lista. Va a acompañarnos también nuestro director de investigación y desarrollo, Octavio González, ingeniero agrónomo con máster en geomorfología y suelos, quien va a ayudarnos en las preguntas al final. Ángela, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Damos inicio entonces. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la participación. El tema que hoy nos reúne en este conversatorio es manejo biológico de la acidez del suelo. Como hemos visto a lo largo del segundo ciclo de conferencias, una de las mayores limitantes y principales retos que enfrenta la producción agrícola en el país es cómo hacer manejo de esta acidez del suelo. En Colombia, aproximadamente el 85% de nuestros suelos son ácidos. Como vemos en el mapa, se encuentra cómo es el comportamiento del pH a nivel mundial, destacando en rojo las que tienen esta característica ácida. Como ven, en el territorio nacional, gran parte se encuentran bajo estas condiciones. Esto no es un tema ajeno, no es un tema que no nos compete, es algo al que hay que prestarle como toda la atención y que de alguna manera debemos hacer el manejo perfecto y adecuado para hacer corrección y enmendar este problema de una manera oportuna, ya que el objetivo siempre es que podamos lograr las cosechas tan rentables que tanto esperamos. Desde el punto de vista agrícola, ¿qué buscamos? Buscamos que nuestros suelos se encuentren en un rango de pH, el rango de pH ideal para que se den el crecimiento y el desarrollo de la mayoría de nuestros cultivos se encuentra entre 5.5 y 6.5. ¿Cuándo consideramos un suelo ácido? Cuando el pH del suelo se encuentra por debajo de 5.5. Sabemos que la acidez incide directamente en la fertilidad de los suelos y en la eficiencia de la aplicación de los fertilizantes. ¿Por qué? Porque sabemos que de acuerdo al pH en el que se encuentra nuestro suelo, va a estar disponible en los elementos o no. Si se va a encontrar allí o si se encuentra retenido, muy posiblemente se encuentre fijado. Sabemos que también la dinámica de estos nutrientes va a estar ligada a este rango de pH. Igualmente, sabemos que la acidez va a incidir otros fenómenos físico-químicos, como es la capacidad de intercambio catiónico, la absorción de los elementos por parte de las plantas, y también el tema que es muy importante en estos temas de manejo de la acidez, que es la presencia de aluminio. Cuando los valores de pH están por debajo de 5.5, el aluminio está ocupando todos los sitios de intercambio, y hay altas concentraciones en el suelo. Y estas de una forma que es tóxico para las plantas. Pero cuando el pH ya es mayor a 5.5, el aluminio se encuentra en el suelo, sí, pero ya se neutraliza y ya deja de ser un problema para el crecimiento como tal del cultivo. Bueno, la nitrificación es uno de los procesos más importantes en la acidificación de los suelos. Incide mucho en el tema de acidificación de los suelos. Es un proceso que sucede de forma natural. Este ocurre por lo general en las fases finales de mineralización de la materia orgánica. Es un proceso que sí o sí se va a dar. Pero ¿qué está pasando? Nosotros estamos finalmente aumentando
que la ocurrencia de esta acidificación se dé porque estamos aplicando fertilizantes amoniacales o aquellos que en su compuesto lleven amonio, entre ellos encontramos el sulfato de amonio, el nitrato de amonio. Ellos inciden mucho también en este proceso de nitrificación. La forma como culturalmente venimos trabajando estos sistemas, nuestros sistemas de producción agrícola, están acelerando aún más este proceso de acidificación. ¿Qué prácticas por lo general contribuyen a este problema? El sobrepastoreo, el uso intensivo de los suelos, el uso inadecuado de fertilizantes, la no aplicación de materiales orgánicos y de microorganismos benéficos al suelo. Tenemos un montón de prácticas que son ineficientes y que de alguna manera u otra están llevando a una degradación física, química y biológica del suelo. Por lo general, tenemos que tener un poquito más de conciencia en cuanto a las prácticas que estamos haciendo, porque finalmente, listo, no estamos aplicando materia orgánica, no estamos aplicando microorganismos, pero sabemos que nuestros cultivos, cuando estamos haciendo estos procesos ya de cultivo, extracción del cultivo, estamos también extrayendo estos materiales orgánicos, también estamos retirando del suelo estos microorganismos. El cultivo como tal también extrae nutrientes. Nosotros aplicamos los nutrientes, nosotros fertilizamos, pero el punto es solamente pensamos en qué requiere la planta y qué le tenemos que dar a la planta para que llegue a esos niveles de productividad. Tenemos que pensar y tener un enfoque global. También estamos deteriorando de cierta manera también el suelo. Pensemos también en el suelo, apliquemos también los materiales orgánicos que son importantes, apliquemos nuevamente también los microorganismos. Mejoremos estas prácticas que tenemos, usemos fertilizantes, sí, son necesarios, hay que usarlos, pero el punto es siempre todo desde una mirada más, digamos, de sostenibilidad. Tenemos que tener cuidado de las prácticas que tengamos, porque es que finalmente todas estas van a terminar en algo, y es que podemos aumentar o disminuir esta capacidad productiva de nuestros suelos. Y con estas prácticas que estamos llevando y con este manejo cultural que llevamos, porque así me enseñaron, porque así lo he visto, porque así se ha hecho, pues nos están llevando a una disminución de esta capacidad. Es importante finalmente que nosotros identifiquemos cuál es el problema en sí que estamos viviendo, cuál es la propiedad del suelo que yo estoy afectando mucho más, porque es que si vemos la acidificación del suelo, no solamente se da por una degradación química, también se da por degradación física y por una degradación biológica de nuestros suelos. Tenemos que mirar cuál es la propiedad que yo finalmente estoy afectando pues, en mayor medida y tomar las medidas correctivas que sean precisas. ¿Qué estamos viendo en el mundo? Que debido a las prácticas que normalmente tenemos, la acidificación pues se va a dar, pero nosotros estamos intensificando esta acidificación. Y el punto es que seguimos con la misma presión. Siempre tenemos que producir alimentos. Entonces no podemos perder la cantidad de áreas cultivables en el mundo, ni reducirlas, sino que tenemos que revisar cómo esta acidificación está siendo una amenaza para mi región, para mi zona, para mi país, y mirar cómo puedo mejorarlo, cuáles son las medidas que yo debo implementar. Entonces, como ven allí, en Latinoamérica, por lo general la condición es regular y tenemos la tendencia por lo general es variable. Pero, por ejemplo, hay en zonas, por ejemplo, en el norte de América, que la tendencia siempre es a deteriorarse. Es una amenaza, la acidificación del suelo en este momento está siendo una amenaza ya. Entonces, el punto es, esto no es un tema ajeno, no es un tema ajeno solamente nuestro, no es un problema solamente de ellos, sino que es una práctica, son estrategias que todos deberíamos tener presente y que siempre deberíamos tener a la vista. Bueno, dentro de las estrategias por lo general más divulgadas en cuanto al manejo de la acidez del suelo, tenemos la aplicación de enmiendas.
Esa es la más divulgada. Y por lo general, ¿cómo podemos determinarlo? Como les dije ahorita, hacemos una toma de muestra de suelos, se lleva al laboratorio, en el laboratorio realizan un análisis físico-químico, ellos nos entregan estos resultados y con ese análisis nosotros podemos determinar cuál es el tipo de enmienda perfecta que podríamos usar y también cuál sería la dosis. Obviamente el punto es, no podemos aplicar cantidades menores. La idea es que tenemos que ser precisos. Debemos aplicar la cantidad precisa, la necesaria para hacer corrección de esta situación. Cantidades menores no van a ser efectivas, son menos efectivas. Y también tenemos que tener muy presente que un sobreencalamiento va a afectar negativamente el crecimiento de nuestras plantas, ya que puede generar algunas deficiencias. En sí, el tema con los encalantes es de tener cuidado. No podemos aplicar por aplicar o aplicar porque alguien más me dijo que aplicara eso. No, tenemos que partir de un principio que es un análisis de suelo, identificar cuáles son las condiciones. También hay análisis en laboratorio que nos permite determinar de acuerdo a la característica del suelo y a las propiedades que éste tiene, cuál es la cantidad precisa de aplicar de X material encalante. Entonces, las medidas y las estrategias esta estrategia es perfecta, es una de las más divulgadas, pero hay que saberle dar un buen manejo, ya que un sobreencalamiento es muy difícil de resolver, es difícil. ¿Por qué? Porque estos materiales tienen una alta residualidad en el suelo. Finalmente, ¿a qué apuntan todas estas medidas correctivas para el manejo de la acidez del suelo? Apuntan a aumentar los valores de pH, porque acuérdense que hay unos rangos que son estrechos, pero finalmente son los rangos en los que los nutrientes están disponibles, son formas disponibles que la planta puede tomarlo. Y también está el tema de disminuir ese nivel de aluminio intercambiable en el suelo, porque sabemos que cuando el pH es inferior a 5.5, este aluminio que se encuentra llega a ser tóxico para las plantas, para las raíces de las plantas. Bueno, se ha identificado adicional que los efectos negativos de la acidez del suelo podemos corregirlos parcialmente con la aplicación de abonos orgánicos. Hemos encontrado que en suelos con contenidos altos de materia orgánica, el aluminio sí se encuentra, pero la concentración en la solución es baja y la posibilidad de encontrar esas sintomatologías severas es muy baja. Entonces, el uso de acondicionadores orgánicos finalmente también sigue siendo una estrategia para el manejo. Sigue ayudando en el control de estos dos objetivos para este manejo. Adicional, pues todas las ventajas que tiene la aplicación de abonos orgánicos, que sabemos que es una fuente importante de nutrientes, que ayuda a la estabilización de la acidez del suelo, dado a que también la materia orgánica tiene unas cargas negativas, el aluminio tiene unas cargas positivas y ayuda como a hacer como un tipo de inmovilización, por eso ya no se encuentra ahí de una manera que sea tóxica para la planta, porque la planta es de cierta forma como la planta puede tomarlo como tóxico. Actúa como agente quelatante del aluminio, que es lo que estaba contando en este momento. Actúa como quelatante de nutrientes, previniendo su lixiviación y evita la toxicidad de los mismos. Regula los fenómenos de absorción, especialmente la inactivación de plaguicidas. Mejora la capacidad de intercambio catiónico, de intercambio del suelo, y todas estas gran cantidades de ventajas podemos encontrar normalmente cuando usamos o hacemos aplicación de estos materiales orgánicos al suelo. El punto es importante, la materia orgánica debe estar en el suelo, tiene que estar en el suelo, porque finalmente ahí podemos encontrar los nutrientes, ahí también se encuentran los microorganismos. Cuando un suelo pierde como esta capa orgánica, los nutrientes no van a tener una forma como ellos puedan permanecer y retenerse, sino que se van a lavar, se van a perder muy fácil. Los microorganismos, al no tener esa capa orgánica, pues no van a poder estar ahí, no van a tener como ese hábitat perfecto para ellos. Y los microorganismos, como hemos mencionado en capacitaciones anteriores,
llevan muchísimo tiempo antes que nosotros y siempre han estado, participan activamente en estos ciclos, entonces es importante. Ellos están allí, por algo están allí y la idea es que tenemos que generar y mantener este equilibrio biológico de estos. Otra de las estrategias que por lo general se pueden explorar van muy ligado al tema de los microorganismos. ¿Qué pasa? Se han explorado, pues se ven investigaciones, se encuentran conceptos, pero finalmente todo apunta más a estrategias que tienen o a medidas de efecto inmediato. No tenemos paciencia, realmente no tenemos paciencia como de esperar a ver un efecto, sino que la idea es que se vea ya, que corrija ya. Estamos muy prestos a productividad, sí, pero a productividad de una sola cosecha. No estamos pensando en el suelo, no pensamos en el suelo que es un recurso, no pensamos que lo vamos a volver a usar más adelante, no pensamos en el deterioro que nosotros podemos generarle. No pensamos en una producción, en el concepto que nosotros siempre tratamos de mostrarles, que es productividad, rentabilidad, sí, total, pero de una manera sostenible. Entonces, entonces el punto es que información hay, pero por lo general lo que más se encuentra es el tema de uso en calantes. Y es buena la medida, pero finalmente, como les vengo diciendo, también tenemos que empezar a mirar cómo proteger nuestro recurso y cómo poder hacer que no solamente seamos productivos hoy, sino que seamos productivos mucho más adelante. Entonces, dentro de las estrategias de tipo biotecnológico que se han visto, hemos visto ese concepto nuevo que es bioencalamiento de suelos. Son microorganismos que tienen una capacidad y es de precipitar carbonatos de calcio. Ellos, como fruto de esta actividad, van creando ambientes alcalinos. Esto, por lo general, pues, realmente no es algo que sea raro. Con la biotecnología hemos aprendido, es un concepto nuevo, sí, apenas lo estamos como viendo, estamos viendo información, pero no nos parece raro en cuanto a qué. ¿Qué nos ha enseñado la biotecnología? Que los problemas existen, sí, los problemas están, pero solamente pongan la lupita, hagan zoom y vean qué es lo que está sucediendo allí. El problema está, pero muy posiblemente ahí también está la solución. Entonces, si nosotros tenemos ciertos problemas, pues veamos qué microorganismos están sobreviviendo bajo esas condiciones que otros no sobreviven. Y a partir de allí ya hacemos todo el tema de multiplicación, evaluación, y ya tendríamos como el producto tal que ayudaría para eso. Entonces, que existan microorganismos con capacidades para eso no es raro, es solamente que tenemos que trabajar un poco más en ello y hacer como la implementación. En cuanto a esta estrategia que les voy a presentar a continuación, ya la conocemos, muchos los conocemos, también hemos hecho también aplicación de y es que existen microorganismos que por lo general hacen transformación. Ellos hacen transformación en el suelo de sus materiales orgánicos, también de materiales inorgánicos. Y fruto de estas actividades, ellos generan unos ácidos orgánicos. Y estos ácidos orgánicos tienen la capacidad de complejar el aluminio y ya dejarlo de una manera que no es disponible o de una manera que no pueda afectar a la planta. Entonces estamos disminuyendo la actividad del aluminio en la rizósfera. Realmente no es un concepto tan nuevo, realmente ya lo hemos visto mucho y nosotros también lo aplicamos. Tenemos microorganismos eficientes, microorganismos que transforman materia orgánica y tenemos microorganismos, por ejemplo, los solubilizadores de fósforo, ellos trabajan bajo también esta mecánica o este mecanismo, y es que ellos producen ácidos orgánicos y el producto de esto compleja el aluminio, compleja otros elementos que no permiten que haya productividad, el fósforo queda disponible y ya la planta puede tomarlo.
Entonces, como ven, no son estrategias que esa sí no es una estrategia tan nueva, tenemos información, se tiene y se usa, entonces es perfecta e ideal. Bueno, otra de las medidas que se pueden identificar y que también se pueden abordar es el uso complementario. ¿El uso complementario de qué? De materiales encalantes, aplicación de abonos orgánicos, aplicación de microorganismos, y todo esto nos va a contribuir a hacer corrección de este manejo del suelo. Nosotros en Abonamos Soyoter creemos más en soluciones de este tipo, en soluciones más integrales y complementarias. No enfocamos nuestras estrategias de manejo en una sola variable o en un solo tipo de producto, sino que tenemos un enfoque mucho más integrado. ¿Por qué? Porque queremos enfrentar el problema de acidez, obviamente manteniendo todo el tema de productividad súper bien, pero desde una mirada sostenible. Entonces, esta solución como tal, nosotros le creemos totalmente, y nuestros productos finalmente también apuntan a ello, soluciones integrales. Porque el punto, insisto, es ser productivos, pero ya es momento y la tendencia es esa, debemos pensar también en el suelo. No podemos seguir teniendo como esa, no sé, esa mirada como miope que solamente pensábamos, la planta necesita nutrientes, échele nutrientes, ¿no? También tenemos que pensar, bueno, la planta dónde se encuentra en el suelo, listo, el suelo cómo lo estamos afectando, con qué estamos haciendo. Entonces, finalmente, con soluciones de esta forma, con soluciones integrales, podemos llegar a la tan esperada productividad, pero también desde una mirada de conservación. Finalmente, la misma experiencia nos lo confirma. Nosotros en Abonamos Soyotet brindamos soluciones integradas. La idea es mantener los niveles de fertilidad, los crecimientos que se esperan tanto en nuestros cultivos, los niveles de productividad que siempre queremos. Creemos también en la aplicación de enmiendas, también creemos en que la planta necesita los nutrientes, también sabemos y conocemos los problemas y cuáles son estas medidas correctivas que son precisas y perfectas. No brindamos soluciones por brindarlas. La idea es que también conocemos muy bien a qué nos enfrentamos para a partir de allí a dar la recomendación técnica que sea perfecta tanto para el cultivo, tanto para la condición de si es que se encuentre el suelo, las causas que éstas puedan posiblemente generarlo y tomar todas las medidas que sean coherentes para este manejo. Tenemos una gran variedad de productos enfocados en producción sostenible. Ese es el concepto principal, a eso le creemos, también es nuestro objetivo. Tenemos el personal técnico y tiene todo el conocimiento y toda la experticia para hacer el soporte preciso y adecuado para ellos, para ustedes. Muchas gracias. Ángela, bueno, muchas gracias por la presentación. Muy interesante saber que además de las enmiendas tradicionales, que son minerales, existen opciones biotecnológicas para, digamos, para dar solución a estos problemas de acidez que, como tú dijiste ahorita, el 85% de nuestros suelos lo tiene. Si alguien tiene alguna pregunta, quedamos muy atentos a responder. Y quienes quieran recibir por favor, la grabación del conversatorio, me pueden enviar por aquí su correo o al correo que pongo por aquí para agregarlos a la lista y poderles hacer llegar la grabación. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Recuerden, dentro de 15 días tenemos otro conversatorio. Beneficios de las micorrizas en los suelos ácidos, donde hablaremos específicamente de ese microorganismo que son los hongos formadores de micorrizas y cómo interactúan, digamos, con las plantas y con los cultivos en los suelos ácidos. Aquí nos están haciendo preguntas. Primera pregunta entonces a Ángela y Octavio sería,
Voy a quitarle el silencio a Octavio, a su micrófono. Entonces, primera pregunta sería, según mi análisis de suelo, luego de conocer pH, aluminio y necesidad de elevar pH, los cálculos me indican que debo aplicar 500 kilos por hectárea de carbonato de calcio del 90% de pureza con una PRNT del 90%. ¿Cuál sería la cantidad de cada uno de sus productos? ¿Cuál es su equivalente a carbonato de calcio puro? Y su PRNT para futuros cálculos. De pronto esta pregunta está muy para un asesor especializado y pues Octavio y Ángela nos pueden ayudar. Bueno, buenas tardes, gracias por la pregunta. Como planteaba Ángela en su presentación, el suelo es un sistema complejo y las soluciones de alguna forma también deben ser complejas. Esta complejidad implica el abordar soluciones de una manera integral, sistémica, balanceada, complementaria, pues cualquier nombre que le queramos dar, pero en términos de tener un balance y una integración de diferentes componentes. Estrictamente hablando, la acidificación del suelo es el aumento en la concentración de H+. Y ese H+ tiende a aumentar en el suelo por diferentes mecanismos. La lluvia, el lavado, la aplicación de fertilizantes, la aplicación de agroquímicos, de contaminantes, el proceso de nitrificación, la absorción misma de nutrientes por las plantas. Todo esto contribuye a que aumente la concentración de H+. Entonces, ¿cómo controlar la acidez del suelo? Implicaría aportar OH-. Si yo balanceo H+ y OH-, hago control de la acidez. Entonces, cuando yo digo pH 7, estamos diciendo que la concentración de H+ es igual a la concentración de OH-. Cuando yo tengo un suelo con pH de 4 o 5, estoy diciendo que la concentración de H+ es mayor a la concentración de OH-. Entonces, ¿cuál ha sido el mecanismo tradicional de manejo de la acidez del suelo? Aportar OH- mediante las cales. Entonces, en la pregunta se habla de carbonato de calcio, que es la cal agrícola tradicional. Y esa cal agrícola, al llegar al suelo, que es carbonato de calcio, ese ion carbonato va a ser el que finalmente va a aportar el OH- para aumentar la concentración de ese OH- y contribuir a que el pH vaya aumentando, cada vez sea más alcalino y más básico el suelo. Entonces, lo que estamos planteando desde la compañía es poder corresponder a esa situación compleja del suelo, no tener soluciones unilaterales pensadas únicamente en la aplicación de cales, porque también, como planteaba Ángela, hay unas descompensaciones muy críticas cuando aplico solo carbonato de calcio, porque voy a aplicar mucha cantidad de calcio y eso me va a generar desbalance con los otros nutrientes, particularmente con el calcio, con el potasio y con el mismo amonio. Entonces, la propuesta es abordar de forma complementaria e integrar la acidificación del suelo. ¿Cómo? Mediante la combinación de minerales, como silicatos, como sulfatos de calcio, como rocas fosfóricas, como estos minerales complementados con materia orgánica y la actividad
biológica representadas por grupos funcionales de microorganismos que van a mejorar el proceso de estabilización de la materia orgánica, y esa materia orgánica finalmente va a contribuir a complejar el aluminio. Entonces, la pregunta está dirigida en que comparemos la cantidad de carbonato de calcio con estas enmiendas mejoradas tipo suelo vivo y tipo Urafos que viene manejando la compañía. Entonces, la comparación no podría ser 1 a 1, porque estas enmiendas mejoradas están atacando el problema de la acidificación del suelo desde diferentes componentes, desde diferentes esferas, para tener un control permanente de esa acidificación. Lo que sí le podemos afirmar es que la utilización de estas enmiendas mejoradas puede hacerse en un 80, en un 70% menos comparativamente con las cales tradicionales tipo carbonato de calcio que se están utilizando tradicionalmente para el control de la acidez del suelo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, gracias. Está bien. Hay otra pregunta. ¿Cómo determinan la infección de ciertas bacterias para solubilizar los tipos de calcio que encontramos en suelos como calcio fijado? Los microorganismos del suelo son rastreables, todos son rastreables, y se habla de grupos funcionales de microorganismos del suelo. Más que cuál es el microorganismo, es la funcionalidad que estos microorganismos tienen en el suelo. Entonces, cuando se rastrean microorganismos solubilizadores de fósforo, se aíslan en un medio que tiene formas insolubles de fósforo. Y esas formas insolubles presionan al microorganismo para que pueda solubilizar esa fuente de baja solubilidad. Y el microorganismo pues allí se expresaría y podríamos determinar la presencia de este. Igual lo hacemos para microorganismos que tienen una actividad relacionada con la precipitación de carbonatos que Ángela tocó el tema. Entonces hay unos microorganismos que logran precipitar los carbonatos que hay en el suelo vía el carbono orgánico que hay en este. Entonces esos microorganismos se pueden rastrear colocando fuentes de baja solubilidad de estos carbonatos para presionar al microorganismo a que se exprese. Bueno, muchas gracias. Hay una tercera pregunta, te la voy a copiar acá. Para la aplicación de enmiendas, lo que más recomiendan es incorporarlas. En situaciones donde se encuentran ya establecidas las pasturas, ¿cómo se comportan sus enmiendas cuando es difícil llevar a cabo una incorporación? Sí, entonces en términos muy generales, podríamos decir que tenemos enmiendas preventivas y enmiendas de mantenimiento. Generalmente todas las cales son preventivas, son para corregir la acidez del suelo antes de establecer el cultivo. ¿Y por qué debe hacerse esto? Porque como lo hemos planteado, estas cales son minerales primarios, tipo calcita. Entonces, estos minerales son de muy baja solubilidad y su efecto está referido al tamaño de la partícula de ese mineral y que puedan reaccionar en el suelo con suficiente tiempo y que haya el agua suficiente que permita que estos materiales reaccionen para que corrijan en el tiempo la acidez del suelo. Entonces, en términos preventivos, hay que aplicar los materiales con el suficiente tiempo para que reaccionen y realicen el control de la acidez. Ya cuando estamos hablando de cultivos establecidos, de pasturas establecidas, ahí es donde gana vigencia y cobra vigencia estas enmiendas mejoradas, porque tenemos unas enmiendas formuladas no solamente con carbonatos de calcio o carbonatos de calcio y magnesio como las dolomitas o sulfatos de calcio como el yeso o el silicato de magnesio o la roca fosfórica.
al tener una combinación de esos minerales con la materia orgánica y la actividad biológica, permite hacer control de la acidez en cultivos establecidos, es decir, hacer el control de mantenimiento. Ahí es donde se abre una ventana bastante importante, que es un problema serio para los agricultores, de corregir la acidez del suelo sobre el terreno y en el momento en que se requiere. Entonces, estas enmiendas mejoradas permiten aplicarlas directamente a la pastura, aplicadas al boleo. Es un material fino que ayuda a, a subir el pH y a contrarrestar el hierro y el aluminio, que son los responsables de la acidificación del suelo. Así es. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, Ángela. No tenemos más preguntas. Entonces recuerden enviarme el correo quienes quieran recibir la grabación. Y también más adelante pueden encontrarla en nuestras redes sociales o específicamente en nuestro canal de YouTube, donde siempre las montamos. Ahí pueden encontrar todas las grabaciones. Abonamos, ahí nos encuentran. También con respecto a las preguntas sobre las enmiendas y todo, recuerden que en nuestro sitio web www.abonamos.com pueden encontrar todo el portafolio de productos con los beneficios, las descripciones y la ficha técnica completa, incluso con la composición. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Otra vez recuerden que dentro de 15 días, el miércoles 30 de septiembre, también a las 2 p.m., vamos a tener otro conversatorio, beneficios de las micorrizas en los suelos ácidos. Vamos a hablar específicamente sobre ese microorganismo que son los hongos formadores de micorrizas y cómo interactúan con las raíces y en los suelos ácidos. También les contamos que tendremos entonces un tercer ciclo de conversatorios. Vamos a hacerlos cada mes, ya no cada 15 días, ya la vida está volviendo a la normalidad y sabemos que no siempre podemos conectarnos. Entonces vamos a hacer otro ciclo, les estaremos enviando también al correo la información o lo vamos a publicar en las redes sociales para que sepan cómo va a ser esa programación y les estaremos entonces avisando. Muchísimas gracias, Ángela, por tu presentación. Gracias, Octavio, por acompañarnos también. Y gracias a todos por acompañarnos y por seguir aquí escuchándonos pues, todos los cuentos sobre la sostenibilidad, que es lo que realmente nosotros buscamos en la compañía, además de la productividad y la eficiencia en esa nutrición vegetal. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chao.